que sería las enfermedades metabólicas. En este caso vamos a iniciar con una de las enfermedades metabólicas en clínica de pequeños animales muy común, que es la lipidosis hepática. La lipidosis hepática, especialmente en felinos, es una de las enfermedades de incidencia común, específicamente por la conducta que tienen ahora los felinos. Esos animales que los ven bonitos porque están gordos y entre más gordos lo ven se ven más bonitos, le dan más comida. Entonces esas conductas que adoptan los dueños de estos animales predispone, por supuesto, a múltiples enfermedades. Entre ellas la lipidosis hepática y no menos importante a la enfermedad transurinaria inferior felino. Aparte, tomamos en cuenta de que las conductas que ellos adoptan es de serenidad. Los gatos en sí, ustedes lo describen y siempre se los mencionan, que ellos son animales domésticos. No son domésticos porque ellos no aprenden trucos, o sea, tan fácil. No son animales que les enseñan a hacer pipí aquí, los sacan a pasear, porque ellos son muy independientes. Sacarlos de su ambiente, en la calle, donde ellos siempre tienen una conducta de cacería, de alerta constante, para meterlos en una casa donde básicamente siempre van a estar en un estado de serenidad, predispone a que todo lo que es su conducta alerta se desplace y sean más propensos a el estrés. Por eso es que el problema del gato, o el principal problema del gato, es que él se estresa porque sí, porque no y por si acaso. Ahora, en cuanto a la lipidosis hepática felina, puede ser primaria o secundaria, la podemos catalogar de estas dos formas. La primaria la detectamos como un desorden metabólico, efectivamente, porque tiene una deficiencia nutricional. Pero ahí viene un detalle importante, que estar gordo no es estar nutrido, no es lo mismo, porque el exceso de carbohidratos y de reserva de lípidos puede ser a consecuencia de acumulación de carbohidratos, más no de proteínas y aminoácidos. Eso es algo muy diferente. Evidentemente, ver un gato que se la pasa, que lo único que come son pepitas, le dan arroz, le dan una cosa, le dan otra. El gato sí se ve gordo, pero resulta que esto es puro líquido y no hay consumo de aminoácidos. A la ausencia de ese consumo de aminoácidos, el cuerpo busca aminoácidos de alguna u otra manera. Entonces, ¿de dónde lo busca? De las reservas grasas. A pesar de que esas reservas grasas son de los mismos carbohidratos, el cuerpo actúa de esa manera. Y cuando hay deficiencia de aminoácidos en el cuerpo, específicamente en los gatos obesos, porque la principal predisposición para la lipidosis hepática primaria es la deficiencia nutricional, específicamente por deficiencia de 3 aminoácidos específicos, como lo son la metionina, la carnitina y la taurina. La taurina ya la habíamos descubierto hace diferentes temas atrás, donde era la predisposición para enfermedades cardíacas de la mano con la carnitina y, no menos importante, la metionina. Ahora, esta deficiencia nutricional, salud, por parte de estos animales hace que haya una mayor migración de reservas grasas, pasan a un estado de cetosis, y esa cetosis, esos cuerpos cetónicos que están siendo liberados por deficiencia nutricional, se van y se acumulan en el hígado. Esa es la principal causa de lipidosis hepática en forma general. Ahora, viene la lipidosis hepática secundaria. La lipidosis hepática secundaria en los gatos específicamente tiene una predisposición al estrés. El estrés es el principal enemigo del gato. Por estas mismas conductas que yo les estaba comentando, que ellos adoptan un estado de alerta en condición de calle, que siempre están en un constante estrés porque si no le están tirando una piedra, está peleando con los gatos por territorio, está buscando la comida. Ellos siempre están en constante estrés. O sea, manejan altos niveles de cortisol. Pero resulta que estos animales que están en esa condición, los envían a una casa donde no manejan estrés, los niveles de cortisol se vuelven basales, empiezan a predisponer a estos cambios. Empiezan a estar predispuestos a cualquier estímulo externo. No necesariamente tiene que estar obeso.
Esta es una de las principales diferencias de la lipidosis hepática primaria y secundaria. No tiene que estar el animal necesariamente obeso, pero puede ser una de las causas también un animal obeso. Ahora, cualquier episodio de estrés en el gato va a generar elevación del cortisol. Puede ser por cambio en el ambiente, porque movieron un mueble, porque entró un animal nuevo, porque lo visitó alguien que no lo visita normalmente, porque simplemente ese día quisieron sacarlo a pasear, por X, por Y o por Z, le generó un episodio de estrés. Y resulta que ese episodio de estrés elevó el cortisol. ¿Y cuál es la principal función del cortisol? ¿Cuál es la principal función del cortisol? Porque si no saben cuál es la función, no tiene ningún sentido, no van a entenderla. Esa es una respuesta a la respuesta. ¿Qué más? ¿Cuál es la principal función del cortisol? Es lipolítico e hiperglicemiante. Activa la vía gluconeogénica. Por eso hay una fase de cetosis. Entonces, si tomamos en cuenta que aumenta los niveles de cortisol, si aumentamos los niveles de cortisol, aumentamos la lipólisis. Aumentamos la lipólisis, liberamos cuerpos grasos. Si hay mayor cantidad de cuerpos grasos en torrente sanguíneo, van a ir al hígado. El hígado va a generar más glucosa. La glucosa va a transformarse todo el piruvato, a glutarato para llegar a ATP y generar más energía. Por ende, los requerimientos energéticos por parte del animal no van a ser necesarios. Entonces, ¿cuál es el principal síntoma? Si el animal siempre tiene altos niveles de glucosa en sangre. ¿Ah? ¿Perdón? No. Hiperglicemia. Ajá, vamos a decir que está en ese estado de hiperglicemia, pero no está comiendo. La anorexia. La anorexia es el principal problema en estos casos, porque si tenemos altos niveles de glucosa a expensas del cortisol, porque es lipolítico e hiperglicemiante, los niveles de glucosa siempre van a estar altos. Por ende, el estímulo hacia el hambre, hacia el apetito, va a estar inhibido. Entonces, la principal clínica de estos pacientes es anorexia. Claro, mantenemos estrés, mantenemos el nivel de glucosa elevado, y ese es el principal problema por el cual nosotros tenemos que diseñar una terapia, una fluidoterapia específica y tomar decisiones en cuanto al tratamiento. Porque si yo le estoy diciendo que un animal que tiene 3 días en anorexia, que tiene altos niveles de cortisol y tenemos una hormona hiperglicemiante que aumenta los niveles de glucosa, lo vamos a decir que lo mantiene 160, 170. Pero el animal está en anorexia. Y en la mente ustedes tienen que si el animal no está comiendo, siempre tiene unos niveles de glicemia bajo, por ende hay que colocarle dextrosa. Entonces tenemos 160 de glucosa y le vamos a colocar dextrosa. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué le pasa al cuerpo si le colocamos dextrosa a un animal que está en anorexia, específicamente el gato? Ya va, disculpen. Luis. Convulsión. Sí. Se muere. Se marcha ya. Ajá. ¿Qué pasa con estos animales que se les coloca dextrosa? Están en una fase de hiperglicemia. ¿Y cuál es el problema de la hiperglicemia? Que cuando se excede los 180 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa cuando hay exceso por encima de 180 miligramos por decilitro de glucosa? Solamente elimina hasta 180, ¿no? Hasta 180. Por encima de... Se empieza a acumular el glucosa. Hay glucosumio. Hay glucosumio. Ese es el principal problema. Entonces, el riñón la glucosa como tal es nefrotóxica, entonces empieza el daño renal y a medida que va agravándose este daño renal va generando deterioro de todos los glomérulos y se va complicando el caso. Pero todo, ¿por qué? Porque el animal se estresó. Tan sencillo como eso, el animal se estresó. ¿Cómo lleva la muerte del paciente si tiene la glucosa normal y yo le aplico dextrosa? ¿Cómo lo mata? ¿Cómo? ¿Cómo así? Aquí no tiene la glucosa normal. No, o sea, si el paciente tiene hiperglicemia y yo le aplico unas dextrosa, pues, usted dijo que lo puede matar. Puede llegar, no, pues empieza el del daño renal. Ah, pero no lo mata.
No, todavía no llega a un punto de muerte. Depende. Claro, puede producir una hiperosmolaridad, que es otra cosa. Ahora, todo dependiendo del estrés. Y este es el principal problema en la medicina, en la clínica de pequeños animales, cuando se atienden gatos. El problema de los gatos es que, a pesar de que pertenece a la clínica de pequeños animales, es una clínica completamente diferente a la del perro. No es la misma conducta, no es el mismo trato, no es el mismo abordaje. El que se dedica a la clínica de pequeños animales siempre tiene que tomar en cuenta que es una conducta completamente diferente a la del perro. Ahora, la etiología en la lipidosis primaria, simplemente ya lo habíamos mencionado, que son animales obesos y especialmente por deficiencia de aminoácidos. Y en cuanto a la secundaria, siempre es a consecuencia de una enfermedad de base. ¿Qué podemos determinar como enfermedad de base? Cualquier cosa. Ya sabemos que puede haber estrés, es el principal problema. Pero ¿qué puede generar el estrés? Una enfermedad, un proceso infeccioso, puede enfermedades causantes de anorexia, se ha observado con frecuencia en gatos con pancreatitis, con diabetes, con trastornos hemáticos, con enfermedad valvular, con neoplasias, con enfermedad, con la más común que es el micoplasma. Cualquier enfermedad que le produzca al animal una fase de estrés le va a producir anorexia y le va a generar una lipidosis hepática. Es una ley que cuando nosotros conseguimos un animal en anorexia las primeras 24 horas, lo primero que hacemos nosotros es un antiácido. Normalmente utilizamos por ejemplo, un omeprazol, aliviando el estadio de gastritis. Ahora, si este animal pasa 48 horas, todavía no responde, a las 72 horas, un gato con 72 horas en anorexia es un gato que está en estado de emergencia por su predisposición a la formación de lipidosis hepática. Eso es básicamente ley. Un gato que tenga más de 72 horas en anorexia es un gato que está en estado de emergencia. Y siempre tienen que actuar de esa forma. ¿Cuál es el otro punto importante cuando nosotros estamos hablando de la lipidosis hepática? Que estos animales siempre están en fase de cetosis, siempre van a estar en esa fase de cetosis por el aumento del cortisol. Van a estar, por supuesto, anoréxicos y a medida que tienen aumento de cetosis, aumento del cortisol cetólico, aumento del cortisol, aumento de la anorexia, que también predispone a procesos de gastritis, porque entonces un animal que entra en un estado de anorexia, los niveles de glucosa siempre están elevados, la pexina, la gastrina, el ácido clorhídrico siempre van a estar liberados, pero no hay nada que esté digiriéndose en ese momento. Entonces, como siempre va a haber la liberación de ese ácido clorhídrico, entonces va a generar inflamación en la mucosa, y si genera inflamación de la mucosa, va a generar gastritis, y si genera gastritis, va a generar vómito. Una cosa lleva a la otra. Todo se conecta al mismo tiempo, pero con un sentido lógico. Entonces, si hay gastritis, ¿ustedes quieren comer con gastritis? No, porque el estómago no quiere recibir absolutamente nada. Por eso, agravamos la anorexia. Y a medida que hay migración de cuerpos cetónicos, a medida que hay anorexia, todos estos cuerpos cetónicos empiezan a acumularse en el hígado, entonces empieza a disminuir la capacidad de procesamiento o la capacidad de función del hígado, entonces empieza una insuficiencia hepática, no un proceso inflamatorio hepático, que no es lo mismo. Y empieza a generar ictericia. Entonces ahí empiezan los detalles: cuerpos cetónicos, anorexia, vómitos e ictericia. Entonces, si hay vómitos, hay pérdida de líquidos por parte de los dos vómitos, que va a generar también deshidratación. Si hay anorexia, no hay restitución de estos líquidos, por ende va a llevar a la deshidratación. Entonces ya tenemos básicamente las principales clínicas de una lipidosis hepática, que puede ser cualquier cosa. ¿Qué cosa con todo esto? Básicamente muchas enfermedades. Pero todos llevan a este punto en los gatos. La ictericia parece
¿A los cuántos días? A las 72 horas después de un proceso, un daño hepático. Cuando hay, porque el problema está que hay siempre una producción de albúmina, siempre hay una producción de albúmina que siempre va a unirse a esa bilirrubina. Cuando empiezan a agostarse los niveles de albúmina por disminución en la producción en una falla hepática, pasan 3 días después de ese daño hepático y no hay bilirrubina directa, sino hay mayor cantidad de bilirrubina indirecta. También puede tener diarrea o estreñimiento, dependiendo de cuál sea la causa, pero el estreñimiento puede ser de la mano con la deshidratación o la diarrea en un episodio de estrés, porque ¿cuál es nuestro problema del cortisol? ¿Cuál es el principal problema del cortisol aparte del hiperglicemiante? Es un inmunosupresor. Es un glucocorticoide. Bloquea la vida inmune. Entonces, si bloquea la vida inmune, también puede exacerbar la flora normal. ¿Y cuál es la flora normal más predisponente? La digestiva. Entonces hay una exacerbación bacteriana que puede llevar a diarrea. Por eso puede tener estas vías, o diarrea o estreñimiento. Generalmente, por supuesto, por la acumulación de estos cuerpos grasos, hay hepatomegalia palpable en la exploración física, hay una encefalopatía hepática. Después se puede manifestar en la mayoría de los casos como depresión y salivación y está relacionado con una grave disfunción hepatocelular y con deficiencia relativa de arginina, uno de los aminoácidos, a la que el gato anoréxico tiene predisposición. Pérdida manifiesta de la masa muscular, pero mantiene ciertos almacenes de grasa, como los que se encuentran en el ligamento pasiliforme y en la región íntima. La bolita que siempre les cuelga a esos gatos que están esterilizados. El diagnóstico, por supuesto, se basa principalmente en la anamnesis. Una hematología va a predisponer a un leucograma de estrés. La grasita. La grasita, lo que se llama, eso Bolsa se llama primordial. el bolsa primordial, el saco primordial. Está bien. Sí, tienes razón. El saco primordial se llama. Leucocitos con neutrofilia. El uroanálisis va a mostrar bilirrubinuria, proteinuria y glucosuria, porque siempre va a estar en hiperglicemia. Siempre va a ser un animal que va a estar en un estadio de hiperglicemia. Y en una química, por supuesto, si es un proceso inflamatorio, va a haber aumento del AST, ALT, de la fosfatasa alcalina, y si afecta o no conductos biliares, también puede haber aumento de la gamma GT. Hay aumento de las bilirrubinas, específicamente la indirecta. Hay hipoproteinemia con hipoalbuminemia y hay un estado de hiperglicemia. En el momento de hacer un ecograma, nosotros lo que vamos a observar es un aumento de la radiopacidad del hígado en relación al riñón. En este caso estamos observando un riñón aparentemente sano, porque está completamente hipoecoico. Y hay un aumento del grosor de lo que sería esta repliegue de peritoneo que envuelve el hígado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el repliegue de peritoneo que envuelve el hígado? La cápsula de Gleason. Muy bien. Ahora, en cuanto al tratamiento, el factor más importante en la reducción de la mortalidad es la alimentación precoz e intensiva del animal con una dieta rica en proteínas. El principal punto de un animal que está en esta fase de estrés y anorexia, todo se basa en la alimentación. Si el animal no vuelve a alimentarse, si no persiste o no le introducimos alimento por más que el animal no quiera, el pronóstico se va cambiando de un reservado a malo. No menos importante es la fluidoterapia. Cuando nosotros hablamos de fluidoterapia tenemos que tener una razón lógica para hacerlo. Si estamos hablando de que tenemos un proceso de difusión hepática, ¿cuál es el principal fluidoterapia que no vamos a usar? El Ringer lactato, porque está el Ringer, que no tiene ácido láctico. Ese sí se puede usar, la solución Ringer, pero el Ringer lactato, que no es el mismo, no se puede usar porque hay acúmulo
de cuerpo cetónico, lo que por eso lo llamamos una cetoacidosis. Hay acúmulo, pero también si ya se acaban las reservas, entonces empieza a buscar de músculo, hay una acumulación de ácido láctico, entonces le colocamos más ácido láctico, pasamos a una acidosis metabólica y ahí, por una disminución del pH, sí puede causar muerte del animal. Los niveles de mantenimiento y sustitución para cualquier pérdida de fluido, por ejemplo, el vómito. Medir y reemplazar cualquier déficit de electrolito, especialmente el potasio y el fósforo. Hay que evitar la dextrosa porque puede empeorar la hiperglicemia y el rey del lactato puede estar contraindicado en los casos de disfunción hepatocelular marcada, ya que el lactato no puede metabolizarse, se acumula y pasamos a acidosis metabólica. Entonces establecemos el resto de los tratamientos. No se recomienda el uso de estimulantes del apetito porque son de eficacia muy limitada y son potencialmente hepatotóxicos. Ejemplo, hubo un tiempo, yo no sé si ustedes lo conocen, pero la mayoría de las benzodiazepinas, específicamente el diazolán y el diazepam, tienen un efecto secundario en el felino que a dosis de 0.5 miligramos por kilo, que se le aplique a un gato, después de que pase su efecto sedante, es un potente estimulador del apetito. Entonces ustedes pueden hacer una prueba con un gato sano. Ustedes agarran, le colocan una dosis, calculan la dosis, 0.5 miligramos por kilogramo de diazepam, se lo colocan en el animal y le colocan la comida al lado. Eso es una práctica que se sigue en fármaco. Cuando los efectos del midazolam o del diazepam pasaban, el animal cuando se despertaba lo primero que buscaba era comida y estimulaba el apetito. Pero ¿qué pasa? Que muchos de los estimulantes del apetito tienden a ser hepatotóxicos. No menos importantes, suplementos vitamínicos como la vitamina B, suplementos de vitamina K en el caso de que haya una deficiencia de factores. Si tenemos petequia y esquimosis y estamos asociándolo a procesos hepáticos, si es necesario. Antieméticos y protectores gástricos como la ranitidina también pueden ser necesarios para este proceso. Agentes que promueven la motilidad como la metoclopramida. Pero hay un punto importante acá. Aquí estamos utilizando un antiemético como la metoclopramida y no el ondansetron. Pero tiene un punto importante, porque resulta que ustedes, cuando se le da alimento al gato, él tiene la capacidad de botar todo lo que se le da. Por eso es que el gato tiene un especial trato. Cada vez que ustedes le dan un medicamento a un gato, él lo puede pasar, pero ustedes se dan media vuelta y a los 5 minutos él está vomitando. Eso es característico del gato. Para ustedes evitar eso, ustedes pueden o inhibir el centro del vómito o bien estimular la cinesis. Medicamentos procinéticos, estimular el vaciamiento gástrico y que eso que se le esté administrando, ya sea alimento o fármaco, pase a intestino delgado donde no va a ser vomitado, no va a ser expulsado. Lo otro que vamos a utilizar son los antioxidantes que también son recomendados, como la L-metionina o la vitamina E. La L-carnitina también es indispensable para este tratamiento por la deficiencia de aminoácidos. Otros medicamentos como el cardo lechoso también son necesarios para restaurar los niveles o la función hepatocelular. Ahora, si ya sabemos que el punto importante del tratamiento en los casos de lipidosis hepática es la restauración de la alimentación, el principal punto va a ser la aplicación de una sonda nasoesofágica. Ese es el principal punto, porque lo que ustedes buscan en un animal en un estado de anorexia es que se reconstituya o se resuelva la anorexia. Por eso lo primero que hacemos es una sonda nasogástrica, no es fácil. Colocarle una sonda nasogástrica a un gato no es fácil, igualmente tiene que someterlo a un método de anestesia, un método de sedación para poder instalarla. Y tiene un periodo corto de una semana.
Pero esto se hace durante una semana para estabilizar el animal, para que podamos alimentarlo por esta vía y podamos resolver el caso, pero no significa que en una semana se vaya a restaurar la alimentación. Por eso, cuando ya en esta fase nosotros pasa este tiempo y el animal no consume alimentos por sí solo, pasamos a la segunda fase, que es la esofagostomía. La esofagostomía es el siguiente paso cuando nosotros estamos enfrentándonos a un caso de lipidosis hepática. Porque si el animal no quiere consumir alimento, tenemos que persistirlo, tenemos que mantenerlo lo mejor posible hasta que se estabilice todo su metabolismo, y sí puede demorar de 4 a 6 semanas con esta sonda. ¿Cuáles son los riesgos? Los beneficios, por supuesto, todo lo que se le va a pasar al animal por esta sonda va a dar directamente hacia el estómago. Punto. Va a estar bien nutrido, vamos a corregir por lo menos los casos de lipidosis hepática, va a haber una absorción de medicamentos, de nutrientes. Pero, ¿cuál es el principal bloqueador del apetito? ¿Cuál es el principal bloqueador del apetito? La saciedad. Ajá, ¿y cómo se obtiene esa saciedad? Llenado Una distensión. una distensión. ¿Qué pasa? Cada vez que esta sonda esté dentro del animal, siempre va a llegar a ese estómago, siempre va a estar tocando el estómago. Entonces, uno de los riesgos que puede pasar en estos casos es que esta sonda siempre va también a eliminar o va a mantener un animal en anorexia, porque esto siempre va a haber polvo, va a estar en contacto directo con la mucosa gástrica. Hay casos en los que los animales, hasta que no se les retire esta sonda de esofagostomía, no reinician la alimentación. Entonces, después terminamos este tema de metabólico con el síndrome de la vaca echada. El síndrome de la vaca echada ya es básicamente una de las enfermedades de exclusión. ¿Qué es lo importante del síndrome de la vaca echada? Que cada vez que tenemos un animal que tiene más de 48 horas, unos lo describen de 24, otros lo describen por 10 minutos, pero ya que tiene un periodo prolongado en donde el animal no se puede parar, nosotros lo describimos como síndrome de la vaca echada. Pero ¿cuál es la etiología? No hay respuesta a los minerales, en estos casos tenemos calcio, no hay respuesta a calcio, no hay respuesta a magnesio, entonces el animal no responde. Entonces puede ser diferentes causas, por eso lo describimos como multifactorial. Puede ser por un shock circulatorio, puede ser a consecuencia de un proceso de timpanismo, puede ser a consecuencia de un shock séptico. El punto está que el animal está en una fase de cúbito sin respuesta a la deficiencia que normalmente conocemos, que es o deficiencia de calcio o deficiencia de magnesio. Entonces, cada vez que nosotros colocamos tratamiento y no responde a estos principales, nosotros lo describimos como síndrome de la vaca echada. Una de las causas más comunes puede ser traumatismo, porque los animales siempre están en campo. Y como están en campo, no sabemos por dónde pasó, no sabemos si se golpeó, no sabemos si se cayó, y puede ser por consecuencia a un traumatismo, luxación, X o Y. El cuadro clínico siempre está en alerta, mantiene el apetito, el volumen de las heces son disminuidas porque por supuesto el dolor siempre va a disminuir la peristalsis, los signos vitales están usualmente dentro del rango normal, se puede observar una orina oscura en el dado caso de que la compresión, porque el animal está echado, entonces están las úlceras por compresión, lo que llamamos popularmente las escaras, que a medida de que hay presión sobre el miembro, va a generar isquemia regional, y al generar isquemia regional va a generar muerte muscular, que va a producir mioglobinuria, por eso podemos observar la orina oscura. Las vacas echadas usualmente asumen una posición en decúbito external, con el tiempo las posturas anormales y mal posiciones pueden tener lugar. Movimientos de gateo e intentos para levantarse son comunes durante los primeros días del decúbito. Transcurrido este tiempo aparece la bursitis, las escaras y las úlceras por decúbito prolongado.
Lo primero que nosotros tenemos que hacer, cada vez que nosotros ubicamos un animal que está echado, que no responde al tratamiento, es: esta patología está asociada al parto, hubo distocia, qué edad tiene el animal, se ha presentado antecedentes de parecer a parturienta en este animal, fue tratada con hipocalcemia, cuál fue el tratamiento, la dosis y por supuesto la vía, cuánto tiempo tiene este síndrome, en dónde fue que se cayó, porque el animal también lo pueden arrastrar, porque no lo quieren dejar en el monte, pero entonces en ese arrastre también pueden traumatizar, por qué medio fue movido. Se han modificado estos intentos para levantarse con el tiempo transcurrido, se han utilizado palos, se han utilizado incluso tractores. Ustedes han hecho estos intentos en levantarlas y por qué medios. Todo esto es importante en el momento de establecer este síndrome porque tenemos que buscar la causa. Si es traumática, si es metabólica, si es por deficiencia de minerales, oye. El diagnóstico básicamente se basa en el estudio de la química, descubriendo si hay o no deficiencias electrolíticas, hacer una hematología completa para ver si hay alguna alteración infecciosa. Y el pronóstico es importante para el manejo de la vaca echada. Sobre todo, medir los niveles de proteína quinasa y de AST. Porque con esto nosotros medimos si hay, qué tan dañado empieza a tener o qué tanta destrucción muscular puede afectar o puede presentar. No menos importante, a medida de que va generando grandes cantidades de mioglobina, que recuerden que también conlleva a una nefropatía pigmentaria, puede haber un aumento de los niveles séricos de urea, enzimas musculares y signos del aborto de inflamación. Se considera el mejor indicativo para el pronóstico y la recuperación favorable. El diagnóstico se va a basar prácticamente con todos estos estudios, descartando las deficiencias o confirmando cualquier proceso infeccioso, pero también en la evaluación. ¿Cómo lo evaluamos? Primero tenemos que levantar el animal y lo podemos hacer mediante estos elevadores de cadera, porque una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar es si no hay algún traumatismo, alguna fractura o alguna dislocación. Nosotros entonces lo que hacemos es levantar el animal, colocarlo en una cama donde sea cómoda y empezar a palpar. Si hay traumatismo, si hay golpes, si hay escaras, si hay deterioro. Esos son indicativos para dar un diagnóstico más específico a este síndrome que simplemente mantiene la vaca en decúbito. Una vez que nosotros tenemos este animal, lo que hacemos es palpar, ubicar, y si todavía no hay respuesta, uno de los tratamientos más indicativos para ellos es evitar el deterioro muscular por compresión. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos básicamente con esta hidroterapia, que es nada más que mantener el animal flotando. El rumen tiene una capacidad de 500 litros, donde hay gran cantidad de gases. Entonces, si lo colocamos básicamente en una piscina, ella lo que va a hacer es flotar. Al hacerla flotar, lo mantenemos hasta que se estabilice, podemos corregir, o por lo menos darnos tiempo a corregir las deficiencias, darnos tiempo a corregir el deterioro muscular y darnos tiempo a corregir al animal. Claro, animales que tengan alto valor genético. Lastimosamente, en clínica de grandes animales se basa así, porque todo esto conlleva a que el animal no es que va a mantenerse todo el tiempo que vaya a pasar en esa piscina de pupú, esa piscina llena de heces. Tiene que estar haciendo lavados, tiene que estar haciendo monitoreos. Por ende, tiene o implica básicamente alto gasto. Y si es algo que implica mucho gasto para un productor, es inviable. Si es inviable, es para beneficiar. Básicamente es eso. Reconstituir los hidróxido electrolítico, la deficiencia de magnesio, fósforo o los suplementos destrozados. Además, si el animal no consume el requerimiento alimenticio mínimo, hay que proceder a la alimentación parenteral, que es la ventana ruminal. Se le coloca una válvula ruminal y se le administra la alimentación por esa válvula. Antes de poner en práctica cualquier estrategia terapéutica, se debe tratar de establecer un diagnóstico certero y que el pronóstico sea favorable. En el caso de que si tenemos un animal con síndrome de la vaca echada y es traumatismo por luxación o fractura de algún miembro, ya sabemos que el pronóstico es malo porque tendríamos que someterlo a una cirugía de traumatología. Si no es de valor genético, va para beneficio.
Entonces ahí es donde uno tiene que establecer si o no es favorable tratar el animal. Y no menos importante, el pronóstico. Y eso es básicamente enfermedades metabólicas.